ratito con los chicos. Yo voy a ver si me puedo quedar un ratito porque estamos a la vez, pero acá la gente ya me conoce y ya sabe que yo estoy en toda la bolsa. Bueno, ¿trajeron los libros? Sí. Bueno, yo como representante de la editorial Verde Llanura, la verdad que es un placer para haber publicado a los chicos Alejandro Videla, Walter Vaca y Manuel Herbas de Venado Tuerto, que confiaron en nosotros para publicar este libro de poesía urbana. Ya habíamos establecido un vínculo anterior con otra propuesta, pero bueno, en esta ocasión publican que son poesías propias. Creo que es la primera vez que presentan algo en Rufino. Sí. Yo no, soy la segunda. ¿Vos la segunda? Sí, estuve en la feria del 22. Sí, claro, que organizamos la feria en la rural. Una novela con Casagrande. Claro, con Casagrande. Y vinimos con Nico. Tenés razón, trajiste un recuerdo lindo. Sí, estuvo hermoso. Estuvimos 2 días acá. Claro. Sí, un lindo encuentro. Bueno, y ahora nos van a contar un poquito sobre el libro Poesía Urbana. Es un libro tríptico con 3 autores, cada uno con un estilo propio, con una propuesta totalmente diferente. Pero bueno, los 3 juntos hablando de Venado Tuerto, de sus experiencias, de distintas cositas. Yo los acompaño un minutito hasta que me convoque y me pegue el grito mi marido de que no puede solo. Bueno, ante todo, buenas tardes. Muy agradecido por la presencia. Sabemos más o menos cómo funciona esto, de que por ahí hay mucha gente que no está porque quiere, sino porque la invitan a participar del evento. Siempre es muy loable el encuentro con las letras, ¿no? El encuentro con todo tipo de letras, el encuentro con la poesía, con la narrativa, con el cuento, con la novela, con los cómics ahora, con la nueva forma de leer, que se genera esta discusión de si los chicos leen o no leen. Algunos dicen leen distinto, otros decimos que no leen, pero bueno, manejan otra dinámica, manejan otra forma de comunicación. Sin duda, comunicarse no se van a dejar de comunicar, tal vez no con las tipografías a las que estamos habituados nosotros, sino con otros símbolos, con emojis, con videos. Se van a comunicar de otra manera, pero no hay que darle importancia a estas 2 cosas, al encuentro y a las letras. Sí, ya hay, perdón que te corte, ya hay quien dice, tiene la teoría de que el libro va muriendo, que se va reemplazando por otras herramientas, como por ejemplo el ebook, o ya directamente el celular, las pantallas, o la inteligencia artificial. O una narrativa en otro formato, ¿no? O en otro formato, claro. Una narrativa más visual. Exactamente, más visual. Exactamente, sí. Y que fundamentalmente con pantallas, digamos, ¿no? A nosotros que somos de una generación, por no decir viejos, nos molesta un poco, claro, nos moviliza un poco esa teoría, pero que, qué sé yo, creo que vamos a decir, viendo a los pibes, a las pibas, a nuestros hijos, vemos que no es que no lean, yo considero que leen, pero leen en otro formato y de otra forma. Y otra cosa. Y otras cosas, claro, distintas a las que nos formaron a nosotros, que esa es la parte que nos cuesta. Sí, hasta el mismo lenguaje, ¿no? Esa síntesis que hacen de poner en lugar de qué haces la letra K y la letra C, KC, y otros, ellos entienden que están preguntando qué. Claro, pero eso también es modificado por las nuevas tecnologías. Tal cual. Si las nuevas tecnologías no hubieran aparecido, seguirían hablando de la forma, llamémosle, más ortodoxa, exactamente. Bueno. Así que bueno. ¿Qué pasa con la poesía en ese contexto entonces? Buena pregunta. ¿Qué pasa con la poesía? ¿Qué pasa con la poesía? Un debate que nosotros tuvimos cuando comenzamos a juntarnos para pensar en este libro es ¿qué es poesía? Y fueron encuentros muy enriquecedores porque eran 3 miradas totalmente distintas, 3 formaciones totalmente distintas. Y ¿qué era la
poesía, Wally lo definió con un decir de un amigo, ¿no? Sí, un amigo mío que era Pablo, que él, y después yo descubrí que también había una base de investigación acerca. Hay un autor, puntualmente mexicano, que dice que no es lo mismo la poesía que un poema. El poema en todo caso es la expresión de alguien que está viviendo en una situación poética de poesía. Y mi amigo decía que él había conocido una persona que nunca había escrito un poema, pero que vivía en estado de poesía, en estado poético. A todo eso, la pregunta es, ¿qué es vivir en estado poético, en estado de poesía? Sin haber escrito nunca un poema. También decía que él conocía escritores que escribían poemas, pero que nunca los había visto en estado poético. Bueno, el autor mexicano hace todo un desglose acerca de lo que es lo poético, de lo que es la poesía, que abarca absolutamente todo. O sea, tiene que ver con la profundidad del ser humano, con la búsqueda, engloba a todas las artes que tienen que ver con el arte visual, con el arte escrito, con la actitud del ser humano, de la búsqueda, bueno, de amar lo que se hace, de tener un objetivo en la vida, sobre todo del deseo de construir cosas y no de destruir, por ejemplo. Bueno, ¿cómo? Una militancia, exactamente. Una militancia. Sí, sí. En eso y en otras cosas, pero... Exacto, pero también tiene que ver con la vida misma, Sí, sí, ¿no? sí. La Militar militancia en la vida. militar la vida. Bueno, esa fue la base para la que después fue el debate de por qué nosotros escribíamos un libro de esta manera, tríptico, como decías vos. Claro. Y por qué hacer un libro de poemas y si nosotros estábamos en estado poético o no. Claro. Si lo hacíamos ¿Llegaron a porque... alguna conclusión? O Yo creo que llegamos a alguna conclusión. Sí, yo también, pero creo que lo importante no son las conclusiones, No, sino eso las es la preguntas. búsqueda, ¿no? La búsqueda. La búsqueda. Sí, sí. Mejor que no se concluya nada. Exactamente. Ya veníamos hablando de eso recién sobre literatura, de cuántos cuentos terminan y uno tiene esa sensación de, bueno, ¿y qué pasó? Claro, continuará. ¿Y qué pasó? Exactamente, César claro. Aira es un gran escritor que escribe de esa manera, ¿no? Escribe. O veníamos hablando de Raymond Carver, que es un escritor estadounidense que ya murió, pero que escribía de esa forma. No tenía un cierre. O sea, Cortázar dice que hacía la diferencia entre cuento y novela. Él lo llevaba a la metáfora del boxeo, porque le gustaba mucho el boxeo a Cortázar. Él decía que la novela termina por puntos, termina todos los rounds, y en cambio el cuento termina por nocaut. Raymond Carver o César Aira no manejan eso, sino que les gusta más el trayecto que el final, ¿no? Entonces uno llega al final y dice, ¿qué me quiso decir? Bueno, todo lo que dijo en el medio. Y me parece que eso también es maravilloso, ¿no? No estar pendiente de que tiene que cerrar algo definitivo. Que también tiene que ver con todas las artes, no solamente con las letras, ¿no? Donde lo importante es el proceso, no el resultado. Y el resultado yo no sé, si vos te comprás este libro y lo lees, ¿qué va a causar en vos? Y si tenía algo que ver con lo que yo quise transmitir, o qué va a causar algo en vos que es distinto de lo que puede causar en mí, digamos. Entonces el resultado va a ser el resultado final de lo que en este caso cada lector pueda llegar a asumir, resumir, sintetizar, palpar, comprender, pero también en qué momento lo... ¿en qué momento? Porque eso acá no es siempre el mismo, No, es claro. tu forma de ser es una, pero tenés distintas miradas. distintos estados, Depende del puede tiempo, estar dolida, enamorada, sensibilizada, En el día mismo. enojada. Suena En el día distinto. mismo, se levanta uno a la En el mañana. mismo día. Lo lees ayer y una prueba de viento. Domingo a la Eso tardecita. es maravilloso que suceda. Es maravilloso Y entenderlo, agarrar un libro y tener que volver, y Claro. volverlo y verlo como si no lo hubiera leído.
¿Cuántas veces agarro un libro Sí. y lo vuelvo a leer y digo, yo sé más o menos de qué se trata, pero esto es maravilloso, de nuevo. Sí. Y Lo el tema, resignifico con cada lectura. Totalmente. Y el tema de la poesía, me cuesta mucho englobarlo dentro de las artes literarias. Me parece que va por un camino por el costado. Si bien uno usa el lenguaje, la construcción del poema necesitamos de la Real Academia Española o del lunfardo o el lenguaje que sea, pero tiene que ver con esta cuestión de que un poema no se escribe como un cuento o como una novela. Uno va así, yo como por ahí lo ejemplifico un poco con un lenguaje más callejero, si se quiere, para uno va vomitando las palabras, ¿no? No las puede contener, en todo caso después lo corrige al último, pero lo fundamental es lo que uno va Primero el sintiendo. contenido y después la forma. Exactamente. La terminología viene de adentro, me parece, viene de una construcción de vida propia que uno el cuento o a la novela uno después la corrige. Tiene el cuento, la novela, el relato, tienen una construcción métrica que uno tiene que respetar. En cambio me parece que el poema, si bien hay poemas que tienen que ver con la rima, bien ahí tienen un formato, si uno escribe un poema de lo que llamamos contemporáneo, qué sé yo, lo que no escribimos con rima, nos resulta quizás más fácil expresar, porque por ahí la rima te contiene, y uno sin rima por ahí suelta más lo que siente. Hay mucho más grado de libertad en la escritura Claro, de un poema exacto. que en la escritura de una novela o de un cuento, como no es lo mismo escribir un buen cuento que un bestseller, porque en el buen cuento, y espero que en la buena poesía, uno que hace, lee y en algún momento levanta la vista. Una metáfora en un poema le dijo, mira esto, o en un buen cuento se encontró con una frase y dice, esto me retrotrae aquello, me hace reflexionar sobre otro. El bestseller está escrito como una serie de Netflix, Claro. para que uno entre a leerlo y no pare hasta la última No hoja. puede dejar de atraparse. Y Exacto. son técnicas, ¿no? Son técnicas, pero aparte la cuestión del bestseller es vender. Vender, claro, pero por eso es en serio la técnica de generar la ansiedad de consumo, de que vas Consumo de encadenando, próximo. encadenando. Sí, esa cuestión de estar leyendo algo y ya esperando lo que va a venir. Por eso digo que siempre que el buen libro es aquel que te hace levantar la vista del libro, aunque sea 15 segundos, Bueno, 20 segundos, para reflexionar, para reflexionar, claro. para sentir, para interpretar. ¿Qué es lo que nos hace falta en general eso? Pensar y detenernos a todo. Sí, digamos, la metáfora de levantar la vista está buena. Se va a todo. A lo todo, que nos pasa, a ¿no? todo. Levantar un momento la vista. El aparatito. Levantar la vista del Todo. celular, por ejemplo. Y ahora contándoles un poco cómo surge esto y qué hay adentro, que es un trabajo colectivo, que eso también a nosotros nos da queremos darle un significado. En estos tiempos de tanto individualismo exacerbado y tanto egoísmo social, el proponernos generar algo artístico, cultural, entre tres, ya nos parecía que era bastante. Tres son múltiples. Tres son múltiples. Y tres historias de vida tan diferentes, porque Alejandro Videla, que no está ahora, está visitando a su hija en Brasil, es veterano de guerra de Malvinas. Y yo lo conozco desde antes de que fuera Malvinas, porque iba con su hermano, 2 años menor, a la escuela técnica allá en Venado Tuerto. Y él siempre estuvo escribiendo, siempre estuvo volcado a la creación poética, a escuchar música y escribir y qué sé yo. Y Malvinas, a un pibe de 18 años, le marcó la vida. Por suerte lo tenemos Alejandro con nosotros, ¿no? Acá también conocimos a otro veterano. Lo marca de una manera que no puede ser gratuito, digamos, estar al lado de la muerte, estar en el medio de la nada, estar no sin wifi, estar sin señal de humanos.
alrededor, ¿no? Y todo ese transcurrir en la vida, de alguna manera, hace catarsis en su poesía, y está el dolor de la guerra, está la esperanza por volver, porque tampoco se pueden sacar de encima a los veteranos, ¿no? El deseo y la esperanza de poder estar un día habitando ahí con la gente que dejaron, pero también están los momentos de gestación de su hija, están los momentos de nacimiento de sus hijos, está Malvinas vista 20 años después, está el amor, está el desamor, digamos. Alejandro, entonces, en su parte del tríptico, está mostrándonos todo eso, ¿no? Creo que es la parte más, que va más al hueso del potencial lector. Después Wally es una persona, Wally Vaca, que está trabajando con la literatura. Gracias por decirme en persona. Desde hace años dicta talleres, muchos talleres de escritura. Entonces hay todo otro manejo, toda otra experiencia que Alejandro y yo no tuvimos ni por cerca, sobre lo que hablaba él recién, ¿no? De la estructura, el manejo de un montón de cuestiones técnicas que tienen que ver con la escritura que no poseemos, y nos reíamos cuando nos juntábamos. Escribe algunas cosas un poco extensas, digamos. Alejandro Videla escribe haikus. Claro. 4 renglones, 3 renglones. 4 versos. 4 versos así, chiquitos así. A ver si mostramos alguno. Igual escribe un poema de 4 páginas. Acá están los haikus de Alejandro. Son muy breves. Es muy difícil de escribir haiku. Es muy difícil, es muy difícil. Y también Alejandro rescató, que nos retaba la diseñadora de Flor, quería ponerlo sí o sí como lo escribió, a máquina, claro, en 1982. A máquina, en un bar de Buenos Aires en agosto de 1982. Y él lo quería poner. Y si hay algo que nos da la poesía es libertad. Entonces nosotros ni Pero los dudamos. diseñadores no dan libertad. La diseñadora estaba muy enojada. Los editores pasamos todo por el guillotina. Y tiene cosas interesantes como una posible o eventual forma de creación de venado que es totalmente ajena a lo que cuenta la realidad, pero muy totalmente. Una posible, otra visión de qué? De la fundación del venado. De la fundación del venado. Sí, con respecto a eso, uno como escritor se toma ciertas licencias, porque en definitiva, está bien, yo creo que la poesía no es literatura, pero hay mucha literatura. Uno cuando le imponen algo, como buen escritor, medio que le hace un poco de ruido. Tampoco me voy a hacer el rebelde ni nada. O sea, cuando de chico me dijeron que Venado se había fundado con un venadito, con el fortín y qué sé yo, me pareció viola, muy lindo el relato, porque toda ciudad tiene que tener su fundación, su mito, su mitología, más allá de si sea cierto o no, porque eso le da el formato a la ciudad, al pueblo. Entonces yo lo que decían al respecto, Manuel, que tengo una visión particular acerca de la fundación de la historia de Venado, es que traté de, como escritor y como digamos, esta intención de ficcionar las cosas, de darle un nuevo enfoque, tener digamos, fundarlo yo a Venado, pero no como fundación oficial, sino como un juego. Entonces empecé a escribir por ahí mitos sueltos en forma de poema que pintaban un poco cómo había nacido Venado Tuerto, cómo había sido antes. Entonces yo siempre me pregunté, la gente que vivía ahí, los aborígenes, los originarios que después con el tiempo a nosotros nos decían que no había vivido nadie acá, pero sin embargo sí,
yo siempre pensaba, digo, ¿cómo hacían eso, en esta llanura en la cual vivimos? ¿Cómo se imaginaban ver el territorio de arriba? En otras tribus, en otras razas, para decirlo de alguna manera, tenían, no sé, o tenían una montaña, o tenían árboles. ¿Cómo hacían los aborígenes que vivían acá para mirar desde arriba? Entonces, el mito mío fue que existían ciertos animales que después fueron extinguiéndose, que ellos montaban y volaban y entonces veían de arriba. No sabemos. ¿No sabes? No lo sabemos. ¿No? Podría haber pasado tranquilamente si nosotros no fuimos testigos. No hay video de eso. No. Entonces, tampoco vimos al venadito avisarle a los soldados que venían los indios. No lo vimos. Fue a alguien que se le ocurrió así. Entonces, el juego ese, bueno, me tomé el atrevimiento irrespetuosamente por los historiadores de venado, de crear yo mi propio mito, digamos. No sé si a eso te referías. Sí, sí, sí. Bueno, hay 4 o 5 ahí. 4 o 5 formas de crear venado. De crear venado. Inclusive hay una chica, hay una laguna en Venado No Tuerto, uno. Hay varios, sí. Claro. Sí. la laguna del Hinojo, Del Hinojo. que es un lugar muy típico que ahora están tratando de poner en valor y demás. Y es realmente una sirena ahí Claro. en la laguna ¿Y por del qué Hinojo. no? ¿Y por qué? Capaz que ¿Por qué puede no? ser, Hace sabemos. no sé cuántos años, 500, miles de años. Sí. ¿Por qué no podría haber ¿Por qué no? existido alguien que vivía en el agua? Por ejemplo. Pero bueno, de eso te da también la cuestión de que la literatura también uno tiene que ponerse a jugar y salir un poco de la seriedad que te impone, por ejemplo. Y eso es lo maravilloso, me parece. Dar rienda suelta a la imaginación. Y hacerlo sin pruritos, o sea, sin tener a alguien que te diga, mira, vos estás haciendo esto, estás mintiendo. ¿Por qué querés deformar lo que ya está? Yo lo que le puedo decir es que un escritor juega, que ficciona y que no tiene por qué necesariamente ser verdad lo que está escribiendo. También resaltar que en esto de creación colectiva lo que hubo fue siempre una generosidad y un respeto entre los tres. Tomá, léeme, te leo, pero nunca la postura de pretender corregir al otro. Si lo quería poner en mecanografiado en la Olivetti o la letra, Iba a salir así. lo ponía así. ¿Cómo trabajaron se ponían un método de trabajo, digamos, bueno, vos con el venadito, el otro amigo con las malvinas, vos todavía no nos tenés que dijiste. describir tú, tu poesía. Claro, Mi poesía. Claro. Y después de que expliques vos cómo congeniaron en el libro los tres. Sí. Bueno, lo mío arranca, yo escribía dramaturgia, obras de teatro, y escribía relatos, cosas sueltas también desde toda la vida, pero no específicamente poesía. En un momento el algoritmo me tira a una profe de poesía en un curso virtual y digo, esto nunca lo hice, quiero entrarle. Le entré y quedé maravillado, quedé extasiado y más que nada, mucho sí por la parte formativa, pero más que nada por la locura de estas chicas. Eran todas de 20 a 25 años. Y escribían poemas y lo dejaban, todas de Capital. Escribían poemas y lo dejaban en un papelito en el baño. Escribían un poema y lo pegaban en un poste de la luz. Y después cuando terminó el curso, escribían poemas que vimos. Yo lloraba viendo cómo escribían cosas mías, @Manuel Herbas, le ponían y lo pegaban en el subte en Buenos Aires, un estado eso es militar la vida para mí, ¿no? Tratar de mostrar y tratar de cambiar con el arte. Entonces, ahí me arranco yo con la escritura, soy el último que entra en la escritura de la poesía, y siempre fui numerando. Yo soy técnico mecánico. Número uno, tal poema, número 2, tal poema. Después, cuando salía el nombre, porque alguien me decía, ese se tiene que llamar así, tenía nombre. Otro se llama 26, Claro. otro se llama 24, 25. Y el último que a mí me emociona siempre que leo, porque soy muy fanático de mí mismo. Modestamente. El último poema es el 43. Escribo para evitar el olvido.
para evitar el olvido. Es mi único poema corto. Pero después acá hay, en la parte mía, escribo sobre algo que aparentemente, y si yo creo en Dios, cada uno tendrá su credo, si Dios quiere, entre hoy y mañana se estaría terminando, pero es la locura que empezó en Medio Oriente. Y sobre ese poema escribí el día que empezó, el día que aparentemente la gente de Hamas se metió en el límite con Israel y degolló, mató un montón de personas, secuestró un montón de personas, y mezclo eso con las relaciones amorosas. Y en una parte dice, el humanicidio empezó con Caín y Abel, y no termina más, no termina más. Otro poema que también me desgarra mucho, que habla de dos manitos que se sueltan, que tienen que ver con lo que pasó en la inundación de Bahía Blanca y estas dos chiquitas que desaparecieron. O sea, entonces yo escribo un poco, trato de romantizar el dolor, pero el dolor auténtico, el dolor que yo siento, no sé, a lo mejor a otro no le provoca nada, el dolor que siento. Emi, yo soy docente de escuela secundaria. Emi es un chico, este también se lo puso el nombre de diseño de poesía, un chico que estaba enamorado de otro compañerito de su curso y sufría calamidades porque el otro chico le gustaban las chicas y él vivía y se desvivía para captar su mirada y no podía. Y yo no sé decir palabras, yo no sé decir mi amor. Sobrevivir es pesado, una desesperación, termina el poema. Y el Emi trataba de tomar como material de insumo el dolor el amor del Emi desatendido, no correspondido. Y arranca el título, cada uno le puso un título mío de poemas sexóticos, como un juego de palabras, ¿no? Metiendo una S minúscula, poemas exóticos. Ahí va a encontrar de todo. Digo, encontramos lo de Gaza, encontramos lo de Bahía Blanca, encontramos lo de un tipo que quemó la casa de dos chicas lesbianas porque eran lesbianas y no las quería y las amenazaba, le pusieron una perimetral, no la respetó, fue, tiró nafta y les prendió fuego a la casa, las chicas no estaban. Eso se llama lesbodio. Y yo creo que así como están cambiando el poema también. El poema se llama Llamas en Flor. Llamas en Flor. Porque Flor era una de las chicas con las que hice el curso virtual y era lesbiana. Y la casa ardió en llamas. Entonces Llamas en Flor y se lo dediqué a ella. Pero los chicos van cambiando la forma de escribir, van cambiando la forma de leer y también nosotros vamos cambiando de a poquito la forma de percibir a las relaciones humanas y a las diversidades. Entonces, igual y masticar, él dirá por qué se llama masticar su... Tiene una correlación con otro libro que había publicado hace unos años que se llamaba... Tengo una cuestión con la cuestión de digerir, del sabor, de la comida, con morder el cuerpo humano. Hannibal Lecter lo asociaba a Hannibal Lecter, ese personaje que comía seres humanos. O sea, entonces traté de, primero porque un poema que se llamaba así, entonces digo, puede llevar este nombre por la cuestión de la relación de los cuerpos, digamos. Pero no llevarlo al extremo, ¿no? Porque es el amor de Hannibal, bueno, un amor, también tiene que ver un amor caníbal, un amor, bueno, y entonces hago un correlato con, me parece que no hay que tragar enteras las cosas, digamos, sino que hay que masticarlas antes, porque uno puede llegar a, tragar enteras las cosas, llevando la metáfora también, te impide saborear la vida, saborear las relaciones, saborear el amor, en general. Entonces, tampoco es que lo pensé mucho, digo, ¿cómo, si quiero llevar un correlato con el otro para que tengan que ver? Bueno, la cuestión es masticarla la vida,
masticar el amor, masticar las relaciones, masticar las vivencias, no tragar entero, digamos, ¿no? Claro, Y el Alejandro no se podía llamar de otra manera. Sur. claro. No se podía llamar de otra forma. Y entonces, ya con esta breve descripción del contenido, tratando de responder de mi parte a tu pregunta, cómo cuajó esto, y había que dar una forma. Vamos a ponernos un número, vamos a decir más o menos 40 poemas, fue la propuesta, más o menos, algunos tendrán más, algunos tendrán menos. Obviamente que un poema de Wally, como le dije recién, es mucho más consumidor de tinta que el de los otros, pero es un poema, y lo ponemos juntos, alternados, ¿cómo los ponemos? Y no, la gente tendría que tener, uno tampoco, creo yo, que no se pone a leer un libro de poesías desde la página 1 hasta la última. Abre el libro y lee un es como poema. que va haciendo zapping, digamos, Hace hablándolo zapping de poemas. Sí. Abre y lee, abre. Eso también te da la libertad, justamente, que hablaba, ¿no? De leer los poemas así. Y entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo por tercios, un tercio cada uno, y la gente lo abrirá y leerá lo que deba leer, lo que corresponde. Además, no es un libro, son 3, si querés, también. También. Podríamos nosotros agarrar, separar en 3 y hacer, después vamos a hablar con para que haga uno cada uno. Ese es un buen argumento de venta. Claro. No vendemos un libro, vendemos 3. Me dijiste tú, Aldo, otro de los planteos que nos hicimos con esto de salir de la convención. Obviamente que en Venado Tuerto hay 5 libros en cada librería, pero la propuesta nuestra, la idea es, se presenta, es la primera vez que se presenta, antes que nada, Sí, la primera vez que lo presentamos. Sí. Se va a presentar en la feria, en la Biblioteca Meguino el 31 de octubre. Y después vamos a tratar de andar por la mayor cantidad de comunas y municipalidades posibles también, ya sea en escuelas, en centros culturales, en bibliotecas, donde podamos tener espacio para presentarlo. Pero en Venado Tuerto salir con el bolsito a las plazas a venderlo los sábados y los domingos, a subir a un micro urbano en el horario que la gente va a trabajar, a venderlo. Tenemos que hacer, claro, si queremos que sea distinto, tenemos que hacerlo de otra manera, dijo este. Y tenemos que hacer eso nosotros. Así esas fueron parte de las cosas que fueron surgiendo en el proceso de creación. Sabíamos también del esfuerzo que íbamos a tener que hacer para vender un libro de poemas. No anda la gente desesperada. No, últimamente no me andan leyendo poemas. Pero decidimos hacerlo así, como una cuestión de, bueno, vamos a ver qué pasa y vamos a enfrentar esta situación, bueno, que vivimos. Tampoco es que la poesía o el poema, el libro de poemas, siempre fue algo exitoso. En todo caso, bueno, escribe una novela, escribe un libro de cuentos, creo que tiene más salida que un libro de poemas. Me parece que, a no ser que sea, no sé, que Neruda empiece a vender poemas, que va a ser medio complicado. Pero me parece que el desafío fue ese. Y bueno, también nosotros teníamos ya una gran cantidad de escritos y de poemas. Tampoco es que dijimos, bueno, vamos a ver qué estilo, buscar un estilo para que el libro coincida en las 3 publicaciones, que tenga una línea. No tiene una línea, la verdad, sinceramente. De todas maneras coincidimos, porque somos más o menos generacionalmente viejos, sí. Tenemos, nosotros como que heredamos o fuimos alguna vez protagonistas de ciertas experiencias culturales en Venado, sobre todo en los años 80, y tenemos un bagaje que hemos adquirido con respecto a eso, que todo el mundo que, no sé, después de lo que se llamó la primavera democrática, todos los pibes que íbamos al secundario, o escribíamos o hacíamos música, no sé por qué
entramos mucho al tema de las artes en ese momento. Y hay un bagaje de eso que me parece que hay mucho escrito ochentoso, me parece, ¿no? Si bien está como el lenguaje renovado, pero hay... Somos lectores de Benedetti, de Galeano. Claro, tenemos... Indudablemente también uno escribe lo que lee, ¿no? Exactamente, sí, tenemos eso, digamos, nos formamos con eso. Y son ustedes. ¿Cómo? Son ustedes. Exactamente, sí, quizás que eso después, viste ahí esta cuestión de que vos querés decir, bueno, quiero salir un poco de eso, a innovar con otras cuestiones, pero siempre se te va a cruzar Benedetti, Neruda, bueno, Hellman también. Hellman. Eh, Y había en Venado Tuerto en esa época una biblioteca que se llamaba, un bar literario, que se llamaba Babel. Y esta se llama Poesía Urbana. Y acá está un dibujo de lo que fue Babel y un dibujo de lo que se llamaba la Viking, que era un colectivito que le había dado la Armada a la Escuela Industrial. Los tres fuimos al Colegio Industrial. Entonces nos representaba un poco el esquema este que hizo la diseñadora de Flor, y con la cual estamos muy conformes y muy agradecidos por el respeto, el trato, el resultado concreto, ¿no? El resultado concreto, pero también hemos disfrutado todo el proceso. ¿Por qué esto? ¿Por qué no otro? No me cambies un punto. Hubo un debate si un punto o no iba un punto. Sí, porque digamos, la forma del poema es muy personal. Capaz que uno considera que le cambia una coma y quiere decir otra cosa que la que quiso decir. Bueno, después el lector o la lectora va a interpretar lo que se le cante, lo que quiera, ¿no? Con respecto al industrial, que fuimos los tres, en ese momento, no sé cómo será ahora porque desconozco, la verdad, tuvo una particularidad, que al ser una escuela técnica, salieron un montón de personas que se dedicaron al arte. Músicos, escritores, pintores, actores, actrices. Sí, generalmente fue llamativo yo creo eso, que el ¿no? hecho de estar tantas horas metido ahí adentro y tantas horas entre fierros hace que esa necesidad se potencie muchísimo. Cuando uno descubre la vocación por el otro lado, sale con todo. Sale con todo. ¿Puedo interrumpir un segundito? Sí, sí. ¿De alguno de ustedes el auto lo tenía en 269? No. ¿La patente? No. Sigue con eso. Gracias. ¿De ninguno de ustedes? No. 269, H269 no. Perdón, No, por favor. Así que bueno, nosotros agradecerles que... ¿Puedo ver? Así, sí. La patente Espera, aguanta. Está bien, sí, aguantamos. yo puedo estacionar a la vuelta, pues. No tengo idea de lo que... No, 743. No te acordabas de tu propia patente. Claro. Que robé uno también. Y como les decía, ¿no? Agradecerles a disposición para responder todo lo que quieran consultar. Un honor tener a alguien que nos esté escuchando en esta primera presentación. Una alegría. Cuando llegaron las cajas, Sí, fue eso, es lo un más maravilloso. momento. Es maravilloso. Es Tener maravilloso. la caja con los libros. ¿Y cuánto tardaron Y el en proceso armarlo? de Porque se ve que ya a lo de- mejor de- tenían la que primera claro. vez que nos reunimos, por ejemplo, no tengo el recuerdo, pero fue a principios de este año. Febrero debe haber sido. Febrero. Sí, fue bastante rápido. Fue bastante rápido. Y fue Nos hemos alimentado y bebido en el camino, eso también hay que confesar. Sí. Porque organizar requiere. Sí. Sí, cierto Reunirse alimento. sin algo para Cierta bebida. no tiene sentido. Es la parte del sentir. Exactamente, sí. Sí, No sería... fue una idea que surgió en ustedes. Mirá, tienen contacto fue así. permanente, más allá que no estuvo en lo mismo. Digamos, en mi caso fue así. Yo voy a la presentación del libro que él presentó sobre de los movimientos culturales que hubo en Venado. Hubo uno que se llamó Luz, Movimiento Pro Arte y Cultura, que durante los últimos años de la dictadura surgió en Venado Tuerto como una propuesta ahí que concretamente que se oponía a la dictadura, y se armó una movida cultural en la Plaza San Martín con
sectores culturales de ese momento, se reunieron, inclusive fueron las Madres de Plaza de Mayo en otra oportunidad. Entonces Manuel hace un libro con reportajes a los protagonistas de ese movimiento. Cuando voy a la presentación, surge la charla, yo a él lo conocía desde siempre, ¿cómo es? A Alejandro también, pero nunca había hablado. Pero yo lo tenía, por supuesto, lo conocía por su militancia por Malvinas. Entonces en un momento nos juntamos y yo le dije, mira, yo con vos no hablé nunca. Sí, es verdad, nos hemos cruzado en la calle, qué sé yo, pero no hemos tenido una charla. Digo, me parece que es hora que tenemos que hacer. Te acercaste vos y empezamos a hablar de otros temas que no eran de la literatura. Entonces vos propusiste, mirá, yo terminaba de, claro, terminabas de hacer el curso. y claro, terminaba de hacer el curso y él decía que había escrito y que había estado en ese movimiento, pero repartiendo poemas, qué sé yo. Entonces yo le dije, pero yo también soy escritor, sí, ya sé. Sí, ¿por qué no hacemos algo? Pero fue así. Fue en ese mismo día y ya a la semana nos comunicamos por el celular y dijimos que tenemos que juntarnos y empezar a trabajar en algo. Y a partir de ahí no paramos. Y él tenía contacto con la editorial y eso fue nos facilitó a Alejandro y a mí no tener que andar buscando editorial, él ya tenía el contacto, entonces bueno. Sí, una experiencia, haber trabajado con Florencia el año anterior fue una experiencia que por ahí alguien que quiere editar desde cero le genera bastante angustia por desconocimiento, por distancias, porque uno sabe que tiene que hacer todo por WhatsApp o por mail con gente que no sabe quién es, no conoce la seriedad, no conoce la responsabilidad, no conoce la calidad, y es medio como tirarse al vacío. Y Sí, después una cuestión técnica que Claro que uno la maneja. Claro. Sí, sí. También la impronta de la persona que está encargada de la editorial, de la imprenta, del diseño. Y por ahí uno propone algo y, qué sé yo, cada uno le pone su impronta. tapa mate o brillante, lo que vos digas. Claro, claro, sí, eso. Lo que vos digas. Uno no Yo está no ahí. sé Estás nada. ahí, sí. Sí, seguro. Hay gente que se dedica, que está todo el tiempo al lado del diseñador o la diseñadora, pero no fue nuestro caso. Qué sé yo, a lo mejor nos salió tan bien que nos gustó de entrada la tapa, nos gustó el diseño, nos gustó la letra, nos gustó. Nos enamoramos. el tipo del corrector, porque vos decís del corrector es un tema. El corrector sí está muchas veces pensando distinto de lo que piensa El tipo lo más que lo lee, me parece, ¿no? Sí. que lo mira como un dibujo y no le da, y no la coma, no la pega. Pero también la escuela de cada uno, qué sé yo. Que lee, ¿viste? Por ahí tiene un corrector que de otra generación y De otra generación. Pasa con las después le cante por una cara. Claro, pasa con las traducciones, por ejemplo. Nosotros no leemos el original de un escritor inglés, leemos una traducción de alguien. Que capaz no sea lo mismo que quiso ¿cómo es? Hacernos llegar el escritor. Se durmieron estas empresas. Sí, veníamos hablando también recién en el camino, hay el libro que uno se encuentra en la traducción en inglés, sonó el claxon. Claro. Y toca la bocina, toca la corneta. Sí, hay libros que no tienen, por ejemplo, españoles. Veníamos hablando de Raymond Carver, un escritor estadounidense, que la traducción la hacen en España. Y no hay traducción llamémosle en argentino. Entonces, digamos, todos los cuentos son con un idioma español. Dice claxon en lugar de bocina. Entonces a uno como argentino, como ven, lo saca del... Y en entrada obligada, yo compré el libro ese, escucho una radio que el libro que había en teoría inspirado al que mató a John Lennon, Ajá. que es un libro de Salinger que es Sí, en la serie. Sargento, pero ¿qué tiene que ver con el tipo lo compré, lo leí. A mí no me quiere matar a nadie, Claro. pero este tipo, ahora sí, ahí vino la pregunta, sí, habrá la traducción. Habrá querido decir lo que estoy diciendo. Claro.
No, tengo que ir a los secundarios. Así que el Bueno, yo cuando lo traduzca le explico igual. Claro, ojo. Bueno, hay hubo unos memes con respecto a la serie de Eternauta. Que, bueno, el Eternauta, la serie fue para todo el mundo. Sí. No, no. No, porque Celeste también va a presentar su libro. Ah, sí, sí. Y para, porque Sí, sí, esto sí. sigue, entonces por eso. ¿Cómo no? Listo, listo. Bueno, Si quieren ver con los libros, tienen que nosotros agradecerles nuevamente.